Parte 1. Control del movimiento. Capítulo 2. Organización funcional del sistema motor. Introducción. Todo nuestro repertorio de acciones dirigidas hacia el exterior, desde las más elementales, como la retirada de una extremidad ante el dolor, hasta las más complejas, como dibujar o tocar el piano, dependen de la capacidad del sistema nervioso para gobernar los músculos esqueléticos. La capacidad de los seres humanos para realizar movimientos diestros a la vez que se efectúan tareas cognitivas, como hablar mientras se usa una herramienta, requiere habilidades que no posee ningún otro animal. Ejecutamos tareas motoras complejas, como conducir un coche, sin pensar en el movimiento articular o la contracción muscular necesaria, y los detalles de nuestros movimientos parecen producirse de forma automática. Así, los procesos conscientes no son necesarios para el control del movimiento en cada momento. Más de 750 músculos están siendo controlados y coordinados en todo momento. Esta coordinación nos permite una relación con el mundo externo, y en la medida en que podemos conseguirlo, adaptarnos a él e incluso modificarlo. Funcionalmente, consideramos los músculos como extensores o antigravitatorios cuando su acción se opone a la fuerza de la gravedad, y flexores cuando trabajan a favor de la gravedad. Los músculos distales son los de manos, pies y dedos. Sobre una articulación actúan músculos con acciones similares o sinérgicos frente a los antagonistas que actúan de forma opuesta. Según la localización, se denominan músculos axiales a aquellos que actúan sobre el eje del cuerpo y son responsables de los movimientos del tronco, de gran importancia en la actividad postural. Músculos proximales a los de la cintura escapular y pelviana, incluyendo codo y rodilla, implicados también en el control de la postura y en la locomoción. Los músculos distales de manos, pies y dedos llevan a cabo los movimientos voluntarios más especializados. Figura 2.1. La actividad motora no debería analizarse por separado de los procesos sensoriales. Figura 2.2. La información sensorial y los procesos cognitivos disparan la actividad motora, la acompañan y emergen de ella. Los límites fisiológicos entre lo motor, lo sensorial y lo cognitivo son difíciles de establecer, así como asignar un sustrato neural específico a cada una de estas funciones. La fase sensorial de adquisición de información comprende su recepción, su transmisión y su impacto a nivel de estructuras específicas que generan la información visual, propioceptiva, interoceptiva, etc. Por ejemplo, dirigimos la mirada hacia el vaso con agua. La fase de integración de información elabora planes de acuerdo a deseos o necesidades y difunde y converge hacia las estructuras corticales de asociación. En la fase efectora, la mano recorre la trayectoria más corta de desplazamiento y se detiene justo en el vaso, que se lleva a la boca con precisión, inclinándolo lo necesario para que el agua toque nuestros labios. ¿Cómo estudiar por separado un movimiento de la mano dirigida hacia un objeto de los movimientos oculares y los ajustes posturales que lo acompañan? El constante aporte de información aferente sensorial al sistema motor asegura en gran parte la eficacia y facilidad con que se realizan los actos motores. La falta de visión elimina información especialmente importante para el sistema motor, pero asimismo, una alteración vestibular producirá incapacidad para mantener el equilibrio. El movimiento realizado de forma automática depende de un flujo continuo de entradas sensitivas a los sistemas motores. La calidad del control motor de ausencia de esfuerzo se pierde si se priva a los sistemas motores de este flujo continuo de información sensorial. Así, es necesaria la información a. Sinestésica, de los receptores articulares y musculares acerca de datos mecánicos. B. Somestésica, de los receptores de tacto, presión, temperatura o dolor. C. Vestibular, sobre la posición de la cabeza y cuerpo. Y D. Visual, auditiva y olfativa, acerca de la localización y la forma de objetos. Esta información es relevante tanto en la situación previa a la ejecución del movimiento como durante el mismo, ya que permitirá efectuar las comparaciones y correcciones oportunas. La visión tiene una importancia especial para guiar el movimiento y ofrecer información cognitiva sobre la localización y forma de los objetos. Si se pierde la sensación somática de las extremidades, los movimientos se hacen imprecisos y la postura inestable. La pérdida de información vestibular altera la capacidad de mantener el equilibrio y la orientación. Organización de los sistemas motores. Las estructuras que generan y controlan la actividad motora se organizan de manera jerárquica. Esta organización jerárquica se muestra en la figura 2.3.
La médula espinal es el nivel inferior de esta organización jerárquica. En esta zona se encuentran los circuitos de neuronas que median reflejos y movimientos rítmicos como la locomoción. En el tronco encefálico se encuentran circuitos similares que gobiernan los movimientos reflejos de la cara y la boca. Las neuronas medulares están sometidas a influencias que descienden de los centros superiores y que modifican las respuestas reflejas. El tronco del encéfalo es el siguiente nivel de la jerarquía motora. En esta zona recibe numerosas aferencias de la corteza y núcleos subcorticales y envía información a la médula a través de fascículos descendentes que contribuyen al control de la postura, movimientos de la cabeza y de los ojos. Estas vías descendentes brindan el sistema de control postural básico, sobre el cual las áreas motoras de la corteza pueden organizar movimientos más diferenciados. La variedad de circuitos reflejos de la médula espinal y del tronco del encéfalo simplifica las instrucciones que la corteza debe enviar a estos niveles inferiores. Facilitando algunos circuitos e inhibiendo otros, se organiza la evolución temporal de los movimientos. La corteza es el nivel superior del control motor. La corteza motora primaria y las áreas premotoras se proyectan directamente hacia la médula espinal a través del fascículo corticoespinal, pero también modulan a los núcleos del tronco del encéfalo. La coordinación y planificación de secuencias motoras complejas tiene lugar en estas áreas premotoras en conexión con las cortezas asociativas parietal posterior y prefrontal. Desde el córtex premotor, la elaboración motora se proyecta a la corteza motora primaria y a la médula, que son las zonas de ejecución motora. Las órdenes motoras de la corteza descienden en dos haces, corticonuclear y corticoespinal. El primero controla el movimiento de los músculos faciales, relevando información en los núcleos del tronco encefálico. El segundo inerva las motoneuronas medulares que controlan los músculos del tronco y las extremidades. Además, la corteza puede modular la salida descendente del tronco del encéfalo. Las capacidades elementales de las estructuras inferiores en la jerarquía son aprovechadas por las estructuras superiores para generar acciones más complejas. Y en un sujeto consciente, las capacidades motoras más elementales rara vez se manifiestan claramente. La modulación de la corteza establece sobre los circuitos reflejos medulares y troncoencefálicos puede variar su función para adaptarla a la actividad motora elegida e incorporarla a ella. La corteza utiliza los circuitos reflejos para conseguir respuestas coordinadas de diferentes grupos musculares, por ejemplo, los flexores y extensores de una articulación, sin necesidad de generar órdenes independientes y específicas para ambos grupos. Además de los niveles jerárquicos indicados, médula espinal, tronco del encéfalo y corteza, en la planificación y ejecución del movimiento intervienen el cerebelo y los ganglios basales. Estas estructuras establecen bucles de retroalimentación que tienen un efecto regulador sobre la corteza y sobre los núcleos del tronco del encéfalo, contribuyendo tanto al control postural como a la realización normal de los movimientos. La lesión del cerebelo o de los ganglios basales tiene efectos clínicos importantes, como se comentará más adelante. El procesamiento de la información en el sistema motor también se produce en paralelo. Se trata de una organización con cierto grado de redundancia. Varios sistemas descendentes contribuyen al control de la manipulación y de la postura. En consecuencia, las lesiones selectivas de un sistema descendente pueden producir solo pequeñas deficiencias, ya que el resto de los sistemas compensan parcialmente el efecto de la lesión. Además, diversas estrategias motoras permiten alcanzar el mismo objetivo. Los circuitos que generan y controlan la actividad motora pueden sufrir plasticidad a largo término. Esta plasticidad explica el aprendizaje motor y la incorporación de rutinas motoras a estructuras que generan patrones automáticos, escribir una vez que se ha aprendido, y explica también los fenómenos de comprensión que se producen después de las lesiones. Tono muscular. El tono muscular caracteriza al músculo sano. Cuando intentamos movilizar una articulación en un individuo que no se opone ni colabora con nuestra acción, encontramos una resistencia generada de forma activa por los reflejos miotáticos de los músculos que resultan estirados. Sherrington llamó tono muscular a este componente activo de resistencia que se manifiesta al movilizar de forma pasiva una articulación.
A este componente activo del tono muscular hay que añadir un componente de rigidez intrínseca debido a la propia estructura del músculo. El tono muscular hace referencia al grado de contracción de un músculo independientemente de la longitud que tiene en cada momento. Es una tensión ligera y constante que se manifiesta como resistencia al movimiento pasivo. Por tanto, el tono muscular tiene un origen reflejo y se define como la resistencia activa del músculo al desplazamiento pasivo. Desaparece al seccionar las raíces de la médula y su base fisiológica es el reflejo miotático o de estiramiento. Los trastornos del tono muscular a menudo se asocian a lesiones del sistema motor, especialmente las de las vías descendentes, porque la fuerza de los reflejos está controlada por los centros nerviosos superiores. Pueden implicar tanto aumentos anormales del tono, hipertonía, como disminuciones, hipotonía. La forma más frecuente de hipertonía es la espasticidad, que se caracteriza por un aumento de resistencia al estiramiento muscular rápido. El tono muscular tiene una función postural. La fuerza de la gravedad produce estiramiento en los músculos, en especial en los responsables de la postura ortostática, espinales, glúteos, cuádriceps, tríceps sural, etc., llamados antigravitatorios. El tono muscular en estos músculos es fundamental para el mantenimiento de la postura. La fuerza de la gravedad al estirar los músculos antigravitatorios genera reflejos miotáticos que se oponen a esta fuerza. De esta forma, el sistema nervioso evita la necesidad de generar tal acción de forma voluntaria, limitándose a regular el tono muscular para adaptarse a los movimientos necesarios. En consecuencia, la postura se mantiene por la distribución adecuada del tono muscular. Una postura no es el mantenimiento rígido de la posición erguida, como ocurre en un animal con lesión en la médula espinal, sino la disposición armónica y flexible de los distintos grupos musculares, agonistas, antagonistas y sinérgicos que se disponen alrededor de cada articulación, de forma que las movilizan como bisagras. Para que se produzca el desplazamiento angular de una extremidad alrededor de una articulación, podría bastar con que se acorte el músculo agonista, pero en este caso sería difícil terminar el movimiento con precisión por la falta de un antagonista activo en el momento del frenado. El mantenimiento de la postura corporal requiere un esfuerzo neuronal considerable, ya que hay que ajustar las distintas posiciones del tronco y extremidades. En definitiva, redistribuir proporcionalmente el tono entre los diferentes grupos musculares en respuesta a los desplazamientos del cuerpo fuera de su centro de gravedad. El tono muscular se adapta a la situación de la articulación en la que el músculo se inserta, a la tarea que va a realizar, a la presencia de una carga, etc. El tono muscular se modifica en función de variables como el estado emocional, el nivel de atención o a lo largo del ciclo sueño-vigilia. Tipos de movimientos. Hay distintos tipos de movimientos, reflejos, rítmicos y voluntarios. Como se ha indicado previamente, la actividad motora más sencilla se manifiesta por el tono muscular. Los músculos presentan cierto grado de contracción de origen reflejo, que se manifiesta como oposición a la distensión pasiva. Las diferencias en el tono muscular que presentan los músculos que afectan a la articulación hacen que ésta se mantenga en una postura determinada, invariable, salvo durante la realización de un movimiento. Los movimientos reflejos son respuestas estereotipadas y de corta latencia ante un estímulo sensorial. Ocurren de forma inesperada y se producen de manera automática. En los reflejos medulares, la entrada conecta con la salida, ya que los sistemas motores emplean estos circuitos para coordinar los músculos en movimientos complejos. Sin embargo, en función de las circunstancias individuales en que se produzcan los estímulos, la mayor parte de los reflejos se pueden modificar en la intensidad de su respuesta e incluso llegarse a suprimir, a través de vías descendentes que transmiten órdenes voluntarias y que influyen en la actividad de los circuitos medulares. Los movimientos rítmicos consisten en patrones motores rítmicos y repetitivos, como la locomoción, la ventilación y la masticación. La secuencia motora se repite de manera automática, pero se puede modificar voluntariamente o por estímulos sensoriales aferentes durante su ejecución. Están dirigidos por redes de neuronas localizadas en la médula espinal y en el tronco del encéfalo que generan patrones rítmicos de activación a los músculos. Estos movimientos se pueden desencadenar por estímulos sensoriales,
aunque generalmente su inicio y finalización se producen voluntariamente. Los movimientos voluntarios se encaminan en general al logro de un objetivo. Al estar bajo control voluntario, son modificables por completo durante su ejecución, excepto que su rapidez lo impida, como se comentará más adelante. Además, se pueden aprender y mejorar con la práctica y guardarse en forma de un programa motor dispuesto para su reutilización en el momento necesario. La actividad motora voluntaria se resuelve en una serie de fases. Figura 2.4. El plan motor. En esta fase se establecen los objetivos generales en respuesta a una motivación o a la información sensorial. Intervienen las áreas corticales y subcorticales implicadas en el comportamiento y la corteza asociativa en la que confluye toda la información sensorial del propio cuerpo y del medio. El programa motor. Comprende el diseño del patrón de movimientos adecuado para lograr los objetivos del plan motor. Se seleccionan los músculos que van a ser utilizados. Se determina su secuencia de activación, la fuerza a desarrollar, la dirección global y el inicio y finalización de la contracción. Mediante este proceso se controlarán los parámetros básicos de movimiento, duración, trayectoria, amplitud y velocidad. Interviene la corteza asociativa, corteza motora y áreas premotoras, tálamo ventrolateral, ganglios basales y cerebelo. En esta fase la información sensorial se emplea para corregir y reajustar los programas motores usados en ensayos previos. La ejecución del programa motor, mediante la activación de las vías descendentes desde la corteza y tronco del encéfalo. Estas vías descendentes controlan a las motoneuronas de forma directa o a los circuitos de la médula espinal a través de interneuronas. Las estructuras implicadas son la corteza motora, los núcleos troncoencefálicos, la médula espinal y las unidades motoras. Se produce en esta fase una continua evaluación sensorial para los movimientos de persecución de un objetivo y también se requiere la integración continua de la entrada sensorial en todo tipo de movimientos para mantener la postura y para producir los ajustes reflejos de la longitud y tensión musculares. Modelos de control neural del movimiento. Dos modelos de control del movimiento por el sistema nervioso central. Control por retroalimentación y control por anticipación. Se pueden controlar diferentes parámetros mecánicos de los movimientos según el tipo de tarea a realizar. Así, en unas acciones será la fuerza el principal parámetro a controlar, mientras que en otras ocasiones será la posición, la velocidad o la aceleración. Para efectuar movimientos con certeza y eficacia se emplean dos tipos fundamentales de control. Figura 2.5. Primero, en el control por retroacción o retroalimentación. El sistema nervioso central utiliza las distintas informaciones aferentes sensoriales para corregir las señales de salida de diferentes motoras. El error que detectan las señales sensoriales con respecto a la señal de referencia determinada por el sistema provoca la variación de las señales motoras. Este tipo de control es especialmente importante para actividades motoras, como el mantenimiento de una posición determinada o la aplicación de una fuerza para sujetar un objeto. En general, para movimientos en los que la garantía de su precisión prime sobre la velocidad, ya que la demora en el análisis y la integración de la información sensorial enlentece su ejecución. Este control se verifica a diferentes niveles del sistema motor. A. En la médula espinal, la entrada sensorial cutánea y propioceptiva de la zona corporal implicada en el movimiento converge sobre los circuitos de neuronas en los que acaban las vías descendentes, con las que interactúan, variando las señales que llegan a las motoneuronas. B. A nivel cerebral, esa misma información aferente puede influir sobre las señales que se dirigen hacia la médula por las vías descendentes de control, si bien con una cierta demora con respecto al nivel anterior. C. A nivel cerebral, también las entradas de otros sistemas sensoriales a los que la médula no tiene acceso, vista, oído, vestíbulo, etc., pueden variar las señales descendentes sobre las motoneuronas medulares. Esta retroalimentación supone un retraso mayor en la corrección de órdenes motoras, pero ofrece mayor eficacia para conseguir el objetivo planteado en el movimiento. 2. En el control por anticipación. El sistema nervioso central emplea la información aferente de todo tipo para predecir los cambios inmediatos en el medio y, basándose en la experiencia previa, efectuar el movimiento considerado idóneo.
En lugar de una señal de referencia, el sistema determina la respuesta global. Los movimientos así generados tienen como prioridad la velocidad en su ejecución y son en general poco o nada modificables durante su realización. El mantenimiento del equilibrio dinámico durante el movimiento es un ejemplo de esta forma de control que se emplea de forma amplia en las actividades motoras habituales. Los llamados movimientos balísticos no pueden ser alterados una vez que se han iniciado. Este tipo de movimiento voluntario rápido no se encuentra bajo control de retroalimentación sensorial, sino que está programado ya antes de su ejecución, en función de las entradas sensoriales. Se trata de respuestas de tipo anticipador, en las que el sistema nervioso central calcula previamente la acción y pone en marcha un programa motor en función de la experiencia previa y de las cargas externas que supone que va a encontrar el movimiento. La información sensorial previa es determinante para seleccionar el movimiento y también lo es después de mejorar el programa motor elegido en caso de que no se cumplan las expectativas. Aprendizaje por repetición de ensayos y corrección de errores. Los movimientos de persecución son lentos. En estos movimientos la retroalimentación sensorial modifica y perfecciona la actividad motora para conseguir su precisión. Precisamente por eso son lentos, debido a la necesidad de integrar la información sensorial a nivel medular, troncoencefálico y cortical. Especialmente importante en la retroalimentación visual, que se integra en la corteza y enlentece su movimiento a cambio de hacerlo más exacto y eficaz. Unidades motoras. Los músculos esqueléticos están controlados por motoneuronas alfa. Son neuronas colinérgicas cuyos somas se encuentran en el asta anterior de la médula espinal y los núcleos motores en los pares craneales. Figura 2.6. El conjunto formado por una motoneurona alfa y las fibras musculares esqueléticas que inervan constituyen una unidad funcional llamada unidad motora. Cualquier tipo de actividad motora supone el último término de la necesidad en la que la motoneurona dispare en potenciales de acción. Si se inerva un músculo seleccionado, los axones que lo inervan se producirá parálisis. De igual forma, si se estimula eléctricamente una motoneurona, se originará una contracción de las fibras musculares que inerva. De ahí el término vía final común, aplicado en las motoneuronas en cuanto en lo que solo ellas ordenan directamente a la contracción muscular. Figura 2.7. Para inervar varias fibras musculares, cada una de ellas inervada por una sola motoneurona, cada vez que la motoneurona genera un potencial de acción, todas las fibras musculares que inerva se contraen, ya que la sinapsis entre las motoneuronas alfa y las fibras musculares, placas motoras, son de gran eficacia. La dependencia del músculo esquelético con respecto a su inervación no solo es funcional, sino también estructural. Las fibras musculares denervadas dejan de contraerse y se atrofian. La unidad motora constituye una unidad estructural y funcional, figura 2.8. Las unidades motoras son heterogéneas desde el punto de vista morfológico, biológico y mecánico. Difieren tanto en las características de las motoneuronas alfa como en las propiedades de las fibras musculares que las conforman. Hay tres tipos distintos de unidades motoras de acuerdo a las características mecánicas de la contracción que producen. Todos los músculos las tienen, los tres tipos de unidades motoras, pero en diferentes proporciones. Figura 2.9. Tipo 1. Lentas y resistentes a la fatiga. Las fibras musculares de este tipo son de tamaño pequeño, capaces de generar tensiones discretas, pero durante periodos largos de tiempo sin fatigarse. La fuerza que generan aumenta y disminuye de una forma lenta. Las motoneuronas de estas unidades motoras son de menor tamaño, menor velocidad y conducción y menor umbral de excitación que las de los otros tipos. Se caracterizan por tener una actividad de descarga de potenciales de acción de baja frecuencia, pero relativamente constante, actividad tónica. Los músculos con predominio de estas unidades motoras son los llamados músculos lentos o rojos. Son músculos cuya función suministra fuerza estable y mantenidas largo tiempo, aunque de intensidad no muy alta. Los músculos antigravitatorios resistentes a la fatiga serían un ejemplo. Tipo 2A, rápidas y resistentes a la fatiga. Combinan propiedades de 1 y de 2B, ya que tienen capacidad aerobia suficiente para resistir a la fatiga durante varios minutos.
Tipo 2B, rápidas y fatigables. Poseen fibras musculares de tamaño grande que desarrollan fuerza grandes en cortos periodos de tiempo por emplear metabolismos anaerobios. La depresión de sus depósitos de glucógeno y su acumulación de ácido láctico las hace fatigables. Sus motoneuronas son grandes, con elevadas velocidades de conducción y umbral de excitación. Presentan actividad fásica, con descargas ocasionales de potenciales de acción a alta frecuencia. La denervación de un músculo rápido y su reinervación por un nervio que inerva un músculo lento puede hacer variar las propiedades de unas unidades motoras. Las unidades motoras rápidas adquieren tras la reinervación las propiedades de las unidades motoras lentas. Esto se atribuye al cambio de la actividad fásica en la nueva actividad tónica impuesta por las motoneuronas que las inervan. El patrón de actividad sináptica podría variar a los tipos de proteínas expresadas por las fibras musculares. Los estímulos eléctricos de nervios o músculos que reproducen patrones de descarga que se asemejan a la actividad fisiológica de las motoneuronas alfa es capaz de modificar el fenotipo de las fibras musculares. Esto tiene importancia en fisiología del deporte. Atletas entrenados en ejercicios que requieren altas aceleraciones y potencia, correr 100 metros lisos, muestran nervios motores con mayor velocidad de conducción y mayor expresión de la isoforma rápida de la ATPase, de la miosina en los gemelos. Los entrenados en ejercicios que requieren gran resistencia, maratón, presentan músculos con mayor capacidad metabólica, aeróbica. El entrenamiento puede modificar el fenotipo de las unidades motoras en el adulto. El desarrollo de la fuerza en un músculo o grupo de músculos está determinado por la cantidad de unidades motoras activadas y por el grado de activación individual de cada una de ellas. Hay dos mecanismos de control de la fuerza muscular por el sistema nervioso. Primero, reclutamiento del número de unidades motoras activas. Las unidades motoras se activan o reclutan de una forma selectiva siguiendo el llamado principio del tamaño. Primero lo hacen las de menor tamaño, las tipo 1. Posteriormente las de tamaños superiores, 2A, y por último las 2B. Así, cuando se requieren niveles bajos de fuerza, esta se suministra por la puesta de marcha de unidades motoras tipo 1. Ante mayores necesidades se van reclutando progresivamente las otras. La desactivación se verifica en orden inverso, de manera de que las más resistentes a la fatiga, las de tipo 1, son las que están activas durante más tiempo. Este tipo de control se utiliza para fuerzas de baja magnitud. 2. Frecuencia de descarga de cada unidad motora. Un único potencial en el nervio produce una fuerza contráctil débil. Al aumentar la frecuencia de descarga, la fuerza resultante aumenta por sumación hasta llegar a un límite máximo, que es la contracción tetánica. Al comienzo de la activación, la descarga de las motoneuronas es de baja frecuencia, 5 a 10 por segundo, pero puede alcanzar tasas mayores, 60 o más por segundo. Este control se emplea en el desarrollo de altos niveles de fuerza. Unión neuromuscular. Entre los axones de las motoneuronas y las fibras musculares esqueléticas se establece una sinapsis muy estudiada como modelo de transmisión química que se llama unión neuromuscular o placa motora. Las fibras musculares están inervadas por fibras nerviosas grandes y mielinizadas. Cada fibra nerviosa se origina en las motoneuronas del asta anterior de la médula espinal. Tras penetrar en el vientre muscular, se ramifican profundamente y estimulan 3 a varios cientos de fibras musculares esqueléticas. Cada terminación nerviosa establece una sinapsis denominada unión neuromuscular con la fibra muscular cerca de su punto medio y de potencial de acción resultante viaja en ambas direcciones hacia los extremos de la fibra muscular y provoca la contracción. Normalmente solo existe una de estas uniones por cada fibra muscular. Cerca de la unión neuromuscular, el nervio motor pierde su vaina de mielina y se divide en ramas finas que se denominan botones o pieles terminales. Estos contienen muchas vesículas pequeñas y claras albergando acetilcolina, que es el neurotransmisor de estas uniones. Debajo de la terminación nerviosa, la membrana muscular se engrosa y invagina formando la fosa o depresión sináptica. En esta zona, la membrana de la célula muscular se resuelve en numerosos pliegues sinápticos que se incrementan en el área en el que pueden actuar el neurotransmisor. Figura 2.10. Esta estructura se denomina placa motora terminal
y está revestida por uno o más células de Schwann, que la aíslan de los líquidos del entorno. La terminación axónica y la célula muscular están separadas por un espacio o hendidura sináptica, que contiene una sustancia amorfa rica en glucoproteínas y diversas moléculas reguladoras. Cuando un impulso nervioso alcanza la unión neuromuscular, se liberan vesículas de acetilcolina desde los terminales nerviosos al espacio sináptico. Las terminaciones axónicas contienen numerosas vesículas sinápticas, figura 2.10, que contienen acetilcolina y se concentran frente a la entrada de los pliegues sinápticos. El impulso que llega por las fibras nerviosas aumenta la permeabilidad de los botones terminales al calcio iónico. Este ion penetra en las terminaciones y constituye la señal molecular que desencadena la exocitosis de las vesículas. Se fusionan las membranas vesicular y celular y se libera acetilcolina en la hendidura sináptica. La acetilcolina difunde a través de la matriz glucoproteica de este espacio hasta unirse con sus receptores que se agrupan en las crestas o parte superior de los pliegues de la misma membrana postsináptica. La enzima colina o acetiltransferasa de la terminación nerviosa motora cataliza la unión de acetilcoenzima A y colina. La acetil-CoA se produce en la neurona, como en la mayoría de las células, pero la colina no se puede sintetizar en la motoneurona en cantidades suficientes. Se obtiene por captación a partir del líquido extracelular por medio de un transportador activo acoplado al sodio en la membrana de la terminación nerviosa, capaz de acumular colina en contra de un gradiente electroquímico. La cantidad de acetilcolina liberada por las terminaciones nerviosas presinápticas no recorre un rango continuo, sino que varía escalonadamente y cada escalón corresponde a la liberación de una vesícula sináptica. Esta cantidad constituye un cuanto de acetilcolina. Cuando la motoneurona no está estimulada, se producen espontáneamente pequeñas despolarizaciones de la célula muscular postsináptica, que se conoce como potencial miniatura de la placa motora, debido a la liberación espontánea cuantos de acetilcolina al espacio sináptico. Aparecen de forma aleatoria en el tiempo con una frecuencia de 1 por segundo. Estos potenciales miniatura despolarizan levemente la membrana muscular, pero nunca en cantidades suficientes para desencadenar un potencial de acción en la célula muscular. Los receptores musculares nicotínicos de acetilcolina están formados por subunidades y se concentran en las crestas de los pliegues sinápticos. Los receptores de acetilcolina en la fibra muscular son de tipo nicotínico, ionotrófico y permeables a los cationes. Se encuentran concentrados en la membrana postsináptica y son muy escasos en cualquier otra zona de la membrana. Aunque no se conocen los mecanismos responsables de la localización de estos receptores, es evidente la participación del transporte axónico desde la motoneurona. Los estudios sobre embriogénesis de la unión nerviomuscular lo han demostrado que los receptores nicotínicos de acetilcolina aparecen dispersos en la superficie de la célula muscular en desarrollo. Su agregación específica en los lugares de unión con el nervio requieren un factor tráfico llamado agrina. Esta molécula se sintetiza en la motoneurona y actúa como regulador extracelular, agregando los receptores en los puntos de unión neuromuscular. La agrina pertenece a la familia de las proteínas de adhesión y señalamiento de la matriz extracelular. En cada placa motora hay de 10 elevado a la 7 a 10 elevado a la 4 receptores de acetilcolina. Son moléculas proteicas de gran tamaño que forman parte integral de la membrana postsináptica, insertándose en la matriz lipídica a la que atraviesan de lado a lado. Están formados por 5 subunidades, 2 de las cuales, las subunidades alfa, son idénticas. Además de las subunidades alfa, se encuentran subunidades beta, delta y gamma. Todas ellas son glucoproteínas codificadas por genes muy similares. Cada subunidad alfa contiene un lugar de unión por la acetilcolina para que se abra el canal iónico. Ambas subunidades alfa han de unirse al neurotransmisor. Figura 2.11. La unión de acetilcolina a las subunidades alfa causa un cambio conformacional que abre transitoriamente el canal.
El canal abierto permite que pasen fácilmente los iones positivos Na+, K+ y Ca+. Los iones negativos no pasan por el canal debido a que existen fuertes cargas negativas en la boca del mismo. La corriente de entrada de Na+ es la que predomina y produce un potencial despolarizante. La irrupción de cargas positivas en la membrana postsináptica crea un cambio local de potencial en la membrana de la fibra muscular, que se denomina potencial de placa motora, EPP, implante potencial. Este EPP despolariza la membrana del músculo hasta su nivel de disparo y genera un potencial de acción que se extiende por la membrana muscular en todas las direcciones a lo largo de la fibra muscular e inicia la contracción del músculo. Una vez liberada al espacio sináptico, la acetilcolina continúa activando sus receptores, pero se elimina rápidamente en muy pocos milisegundos por acción de la enzima acetilcolinesterasa, que se encuentra en concentraciones elevadas en el espacio sináptico, anclada a la molécula de colágeno. La enzima hidroliza la acetilcolina formando colina y acetato. La colina liberada en la hendidura sináptica es recaptada por la terminación del nervio motor. La eliminación rápida del neurotransmisor evita que el músculo se excite nuevamente una vez que se haya recuperado del primer potencial de acción. Figura 2.12. La unión neuromuscular tiene un factor de seguridad elevado, ya que cada impulso que llega hasta esta sinapsis causa un potencial 3 veces mayor que el requerido para estimular la fibra muscular. La estimulación de la fibra nerviosa a frecuencias elevadas, 100 veces por segundo durante varios minutos, disminuye netamente el número de vesículas de acetilcolina, de forma que los impulsos no pasan a la fibra muscular. Este fenómeno se llama fatiga de la unión neuromuscular. Ocurre en raras ocasiones y solo a los niveles más extenuantes de la actividad muscular. La placa motora humana promedio contiene alrededor de 15 a 40 millones de receptores nicotínicos de acetilcolina y cada impulso nervioso libera cerca de 60 vesículas de acetilcolina que contienen unas 10.000 moléculas de neurotransmisor. Esta cantidad es suficiente para activar unas 10 veces el número de receptores de acetilcolina que se requieren para producir un potencial completo de placa motora. En la miastenia grave, los músculos esqueléticos son débiles y se cansan con facilidad. Esta enfermedad está provocada por la formación de anticuerpos circulares contra los receptores nicotínicos de acetilcolina. Estos anticuerpos destruyen algunos receptores y provocan la eliminación por endocitosis de otros. Se desconoce la razón para el desarrollo de esta autoinmunidad. Si la enfermedad es lo suficientemente grave, el paciente muere por parálisis de los músculos respiratorios. Numerosos fármacos pueden afectar a la transmisión de la unión neuromuscular. La metacolina, carbacol y nicotina tienen el mismo efecto sobre la fibra muscular que la acetilcolina. La diferencia es que estas sustancias no son destruidas por la acetilcolinesterasa y su permanencia en el espacio sináptico puede producir un espasmo muscular. La toxina botulínica, de origen bacteriano, bloquea la liberación de acetilcolina por los terminales nerviosos. La forma más común de botulismo se produce por ingestión de toxinas en alimentos contaminados. El curare y sustancias curariformes evitan el paso de impulsos desde la placa motora al músculo, ya que lo bloquean la acción de la acetilcolina sobre su receptor. La activación de la acetilcolinesterasa es el mecanismo de acción de la neostigmina, la fistigmina y el disopropil fluorofosfato. Estos fármacos inhiben la hidrólisis de acetilcolina, que se acumula en grandes cantidades y produce estimulación repetida de la fibra muscular. Esto causa espasmos muscular, aunque lleguen unos pocos impulsos al músculo. También puede causar muerte por espasmo laríngeo y asfixia. El disopropil fluorofosfato tiene un efecto anticolinesterásico que puede durar varias semanas.
lo que le convierte en un veneno especialmente letal y en consecuencia con potencial militar como gas nervioso. La activación de la fibra muscular se extiende a través del sistema de túbulos transversales. Los potenciales de acción que se extienden por la fibra muscular esquelética apenas causan flujo de corriente en la profundidad de la fibra. Para que se origine la contracción del músculo, estas corrientes eléctricas han de penetrar hasta el sistema de proteínas contráctiles. Esto se logra mediante la transmisión de los potenciales a lo largo del sistema de túbulos transversos, que atraviesan la fibra muscular de lado a lado, figura 2.13. Los potenciales de acción de los túbulos T inducen la liberación de calcio contenido en el retículo sarcoplasmático hacia el espacio adyacente a las miofibrillas, y este aumento de calcio citosólico pone en marcha los mecanismos contráctiles. Este proceso se denomina acoplamiento, excitación, contracción. La plasticidad de la unión neuromuscular se pone de manifiesto en circunstancias fisiológicas y patológicas. Se ha demostrado la adaptabilidad de la unión neuromuscular en circunstancias como el desarrollo y el envejecimiento y en situaciones experimentales, como los estudios de denervación y rehibernación y estimulación eléctrica. Los estudios de biología del desarrollo ponen de manifiesto que para que se genere la unión neuromuscular durante la embriogénesis hace falta un diálogo entre músculo y nervio, y que esa comunicación presumiblemente se hace a través de factores tróficos, la mayoría de ellos de origen neural. El proceso de envejecimiento no disminuye el número de receptores a acetilcolina, pero supone una disminución de la actividad de enzimas que controlan su síntesis, acetilcolintransferasa, y su degradación, acetilcolinesterasa. Se ha sugerido que estos cambios revierten con actividad física y con aumento de factor trófico, ICF1. El efecto del ejercicio físico y de distintos grados de entrenamiento sobre la eficacia de la transmisión neuromuscular ha generado numerosos resultados. La mayor parte de los datos se han obtenido en animales de experimentación o en preparaciones de músculos aislados, y los resultados son poco concluyentes. El aumento de actividad física produce una hipertrofia en las sinapsis neuromusculares, que es independiente de la hipertrofia muscular, pero se discute actualmente si estos cambios morfométricos determinan cambios funcionales. Resultados recientes indican que el individuo adulto, las motoneuronas y en menor medida el propio músculo liberan factores neuronotróficos. El factor neurotrófico derivado del cerebro BDNF y la neurotrofina 4 NT4, que mejoran la transmisión neuromuscular espontánea y evocada. BDNF y NT4 estimulan la liberación de vesículas sinápticas por aumento de la recaptación presináptica del calcio. Además, estos factores parecen inducir la producción de otras neuroregulinas. Es relevante que la actividad muscular aumenta la producción de BDNF y NT4 por la fibra muscular.